Hernando, muchísimas gracias por este espacio de verdad tan especial que vamos a vivir hoy. Yo me siento muy feliz de estar acá y yo tomé la decisión de escribirle a Hernando y decir, por favor, danos este espacio porque personalmente he tenido procesos con él y, y muchas conversaciones también muy profundas que de verdad me han ayudado muchísimo. Hernando es un sanador de la selva colombiana que trabaja con todas estas plantas de poder que tienen tantos beneficios que muchas veces las personas como que desconocen y no aprovechamos o les tenemos miedo. Entonces, Hernando, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Manuela, por permitirme también esta oportunidad. Bueno, contar un poquito así como decir que este proceso de sanación, de servicio a los hermanos, es algo que viene desde mi familia, mi experiencia con mis abuelos maternos y con mi madre, con quienes desde niño me vi pues allí inmerso en ese convivir e ir aprendiendo acerca de las plantas que normalmente se utilizan y muchas cosas, ¿cierto? Las formas de sanar, como ellos lo entendían, como ellos lo sabían. Y ya posteriormente, a los 12 años, decidí internarme en un proceso de un peregrinaje, en una preparación budista, Qué nota. que consistía en estar 6 años en el monte. Y ese proceso lo hicimos en la cordillera occidental, recorriendo desde Nariño hasta el Chocó, ida y vuelta, en ese proceso de aprendizaje. En ese proceso tuve oportunidad de conocer, estando con mi maestro de budismo, a un abuelo, a un médico chocuano, el abuelo Rómulo, quien después de mi maestro me siguió guiando también mucho tiempo. Y bueno, ya fui creciendo, entonces conociendo otras personas como taitas, diferentes medicinas, diferentes maneras de usarlo, hasta que, digamos, primero conocí el tabaco, primero conocí el cannabis y después conocí el yagé. Y a través del yagé he tenido oportunidad de ir conociendo otras plantas, pero que pues el yagé ocupa pues como el lugar principal, como la reina de los vegetales. Qué bonito. Entonces ha sido todo un proceso de preparación a lo largo de toda una vida, pero que ¿Y diría yo, cómo fue ese camino en el monte? O sea, ¿qué hacían? ¿Qué aprendiste o qué viste o qué regalo como que te dio ese momento de tu vida? O sea, ¿qué es lo más grande que sacaste de ahí? bueno, en primer lugar, apenas voy entendiendo. Ok, En ese momento era una aventura, yo estaba muy niño. sí. Después de que terminé ese proceso y que se suponía que sabía no sé qué, porque pues me han enseñado, pero ya era enfrentarme a la vida y todo eso. Incluso llegué a pensar que todo eso había sido una pérdida de tiempo, que mi maestro estaba loco, bueno, todo eso. Pero pues claro, es la experiencia de la vida lo que va llegando y lo va ubicando a uno, entonces va uno comprendiendo todas esas lecciones. Claro, primero que todo, hoy por hoy en mi trabajo yo escucho a las personas, es mi consulta. Y de lo que primeramente me doy cuenta es que yo no tuve la formación que todos tuvieron. Entonces eso me ha permitido a mí ver, entender y asumir las circunstancias de la vida de una manera muy diferente. Pero formación en qué aspecto, como la educación tradicional, ¿o qué? Sí, por decir algo, yo no estuve con mis padres. Ok. ¿Y cómo crees que eso te llevó a ser como una persona diferente? Lo veo en mis hermanos hoy en día, Ok, que se quedaron allí debajo del ala de mi mamá ok. y bueno, todo lo que se puede allí, ¿cierto? Pero que aún están inmersos en sus miedos, agarrados de sus cosas, de sus Sí, es vainitas, verdad. ¿cierto? En ese mundito, que es lo que ha habido, ¿cierto? Ujú. A mí me permitieron recorrer un aprendizaje en términos de libertad, en términos Sí. de una sabiduría, no en términos de aprendas esto porque es así y hágalo porque es así. Pero me parece muy bacano porque es como que
muchas personas dirían, ay no, lo que hablábamos ahora, como que, ay no, es que yo soy así, yo soy, no sé, me pasa esto porque no tuve mis papás y ya lo cogen hacia otro lado y se victimizan o se justifican en muchos aspectos de su vida y en cambio tú viste eso como, lo tomaste como algo que antes te empoderó y te hizo dueño de ti mismo, de tu vida, de tomar tus decisiones y de ver el mundo también como, como desde ese poder personal que todos tenemos. Por ejemplo, algo que a mí me enseñaron mucho, que aprendí hace un poquito, como que fue que muchas veces como que socialmente nos vendieron mucho como ese estar como con los papás siempre como con esas mismas visiones y no salir nunca del hogar y como que hay que desprendernos y tomar nuestro propio camino y nuestras propias decisiones y visiones. Y me parece muy bacano que, pues lo que tú estás diciendo, porque es una manera de ver la vida, de vivirla. de vivirla. Ahora, a lo que me ha llevado todo el proceso, al contrario de lo que estás diciendo, es a darme cuenta de que esta no es mi vida, Ok, de que yo no me mando, las cosas acontecen por ok. ciertas razones, y por más que yo quiera otra cosa, o piense o espere otra cosa, las cosas van a ser como son. O sea que tú crees que hay pues como un destino o qué, No de esa o manera, qué, no, o no cómo como lo... se enfoca ese término de que ya está, Ok, no, o sea, van a acontecer las cosas de cualquier manera, ¿me entiendes? ujú, Como sea que acontezcan, ok, tendremos que asumirlas. ¿Cuál es la diferencia entre alguien que va un camino así y alguien que no? La diferencia es que a uno le enseñan que lo que sea que pase es maravilloso. No le ujú, tememos, no lo queremos posponer, no lo queremos evitar. Lo que va a acontecer es lo que va a acontecer y ujú. sobre eso será lo que hay que trabajar. Nunca hemos sabido lo que va a pasar después. Sí, total. Hoy seguimos teniendo miedo de no saber qué va a pasar, Ajá, cuando nunca lo hemos sabido y sin embargo estamos aquí. ok. Ser más consciente de eso le permite a uno recorrer un camino así, sin esa invasión de la cultura Ujú. que aterroriza, que atemoriza, que tapa. Es decir, pues imagínate, normalmente nacemos pecadores, por decir algo, Ah, sí. nacemos endeudados. Sí, como que somos lo peor, lo más bajo, que tenemos que... Eso, limpiar esa sola mancha de nuestra alma Ujú, es un proceso, más que cualquier es verdad. trauma que pudiera haber, Sí, que pudiéramos haber tenido en el proceso de formación. total. Esa entre muchas marcas, digámoslo así. Mm, Pero que bueno, hoy por hoy, mira, llega todo este proceso, da la vuelta como el mundo y ahora la mayoría observa a uno que están viéndose forzados a mirar para otros lados, a preguntarse qué hay más, qué sigue, qué ujú. hay después. Ahora Sí, se sorprende uno escuchar a las personas común y corriente, sí, por ejemplo, qué bonito. manifestar el miedo de ir a un médico o a una clínica Ajá, y por eso están buscando otros tipos de alternativas. total. Entonces, conciencia, despertar. Como sea, así sea la brava, pues en el proceso de pandemia yo creo que nos hemos dado cuenta de muchas cosas. Ujú. Pero que hay un mundo maravilloso, hay un mundo real, que es el mundo del cual vivimos, la naturaleza. Vivimos del aire, de la tierra, del fuego, de las verduras, de las frutas, todo lo que hay, no de la tecnología y esas vainas. Es verdad. Entonces, también observamos cómo muchas personas se están volcando nuevamente sobre el campo, sobre la selva, en búsqueda de las plantas de poder. Hernando, y de todas esas plantas que tú conoces, como cuáles son las plantas de poder, porque hay demasiadas, incluso yo creo que, por ejemplo, yo soy una que amo mis aromáticas y yo me dejo a veces hasta guiar por la intuición y digo, bueno, tengo dolor de cabeza y me pongo a inventarme mis cositas, pero cómo son esas plantas específicas que incluso ya se han estudiado porque ya no se ven como que hippies, sino que ya
la medicina, los científicos ya se interesaron porque vieron que hay muchas cosas que quizás no estábamos viendo y tomando pues esos beneficios. ¿Cuáles son las más conocidas y cuál ha sido como tu experiencia y tu conocimiento con ellas? Bueno, entonces como les decía, la primera planta que yo conocí fue el tabaco. Okay. Incluso no sabía que era una planta de poder porque Sí, es como lo lo más tomaban. común que uno ve en la calle y Exacto, uno no por ejemplo, piensa mis que es. abuelos fumaban tabaco. Yo me acuerdo que hasta se comían el último pedacito. Sí. Pero entonces allí empezó la enseñanza acerca de diferentes usos que tiene el Ujú. tabaco Ok. en forma medicinal, donde aprende uno que el tabaco es medicina desde la raíz, el tallo, la corteza, las hojas, las flores y las semillas. Qué bueno. Tiene un poder fumado, tiene un poder mascado sin tragarlo, tiene un poder tomado como agua de tabaco, Ujú. tiene un poder como rapé que se aplica por la nariz y también se usa como emplastos en diferentes tipos de inflamaciones. Como planta de poder, eh, decimos aquellas plantas que lo pueden llevar a uno a un estado diferente al normal. Ok. Han dicho que es un estado alterado de conciencia, yo no estoy de acuerdo con eso. Ujú. Yo digo que en un estado alterado de conciencia vivimos y las plantas nos llevan a un estado de conciencia. A la realidad, a lo que Exacto, realmente somos. exacto. Entonces, como planta de poder, por ejemplo, el tabaquito como agua de tabaco, es algo que resetea la psiquis. Uno no sabe exactamente qué cosas le sacó, pero uno siente que descansa la mente, descansa un En serio. pensamiento, todo ese murmullo, toda esa locura se Y se tranquiliza toma. y se toma. Oh, ah, ok. Es duro de tomar Debe ser fuerte. y la vomitada es fuerte y cuando hay mucho, mucho enredo en la cabeza, digamos así, hemos visto personas que se retuercen, así como hubieran dado un epilepsia, no sé qué, Sí. y dicen los abuelos que saben de eso que así tiene la mente. Ok. Y entonces hasta que no endereza ya el tabaquito, no empieza la persona a enderezarse. Y lo lleva a unos estados en que lo cuestiona, ¿cierto? Le pone a mirar qué es lo que está haciendo, por qué lo está haciendo, qué es lo que pasa. Pero Como, ese no da, pues, como sí, alucinar o ver. sí, 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 cuando se toma, lleva. por ejemplo, hay esta diferencia. Cuando uno con el abuelo Yagé ve personas, son animales. Ok. Y con el tabaco es al revés. Cuando uno ve animales, son personas. Ah, Entonces tiene uno que estar atento a qué significa, qué representaría ese animal para uno. Por ejemplo, si el abuelo tabaco, qué persona representaría y qué es lo que le está poniendo allí de manifiesto. ok. ¿Y cuánto tiempo dura? Es relativo, pero como mínimo uno debe disponer de 5 horas para hacer ese proceso. Desde que se lo Wow. toma hasta que ya uno puede como empezar a salir. Y no a todo el mundo le da tan fuerte. Es decir, hay gente que a media hora ya está lista, Sí. hay gente que puede tardar muchas más horas. ¿Y ese cuándo es recomendable? Cuando una persona tiene como intranquilidad mental Incluso o cuando hay cuál sería. desórdenes psicológicos, cuando hay Wow. desórdenes psiquiátricos. Ese lo pueden consumir las personas que. Digamos desórdenes psiquiátricos entre comillas, porque también Ok. nos hemos dado cuenta que mucha gente está en el psiquiátrico o está medicada psiquiátricamente y no es un problema psiquiátrico. Sí. Eso es algo que yo hablo mucho con las personas y es como que lo toman de una manera muy olímpica, como no, usted ya es depresivo, usted ya esto, y incluso como que programan a la persona para que ya esa persona, así yo soy depresivo, yo sí tengo esto, y se les hace un mundo, crean su realidad en base Mm. a un diagnóstico que quizás no fue realmente bien dado. Sí, o sea, en este momento de la historia yo creo que urge que realmente pensemos. Sí. Y cuestionar. Sí. Entonces hay una pregunta, ¿cierto?, que nos hacen ahora es, ¿eres tú o cualquier cosa de esas que dicen que eres? Wow, qué bacano. Me gustó. Súper. Es una determinación propia, es la autoridad propia, es la autonomía.
Entonces, hay que tener la suficiente cordura como para uno decir, no, están equivocados al pensar que tengo algún tipo de desorden mental o emocional, por el hecho de que no admita abuso, por decir algo. Mm, Mm, Como también tener el valor de decir, hombre, sí tengo un problema de esa índole y necesito al profesional que me claro, ayude. totalmente. Pero lo que dices tú, o sea, no ir asumiendo y aceptando que así es. Ujú. Sí, como a la loca, pues, como que, ah, no, sí, ya me dijeron esto y me tiro y no cuestiono de pronto de si necesito realmente ayuda o, o definitivamente no, porque muchas personas, ¿Sí? me, ¿O qué tipo de ayuda? exacto, y que ya hay estas alternativas, que de pronto no es una medicación que te van a dar de por vida, Exacto, sino sino que que es es, aclararse, es despejarse, librarse de lo que está de más, de lo que sobra tanto en pensamiento, emoción, cosas propias como ajenas. ok. O sea que el agua de tabaco, una persona que esté tomando medicina psiquiátrica, sí o no, no lo puede hacer. Sí lo puede hacer. Lo puede Ujú. hacer. A diferencia, por ejemplo, del yagé, que el yagé sí no es. Dependiendo del estado, Ok. dependiendo de la situación. Eh, con el tabaquito se corrobora si es un problema psiquiátrico o no. Mm, ok. Y si es un problema psiquiátrico, después de una purga con tabaco, la medicina que estaba tomando vuelve y le hace efecto como debe ser, Ok. porque saca los excesos. El agua de tabaco se usa, por ejemplo, cuando alguien ha dado escopolamina. Ah, Cuando alguien ha entrado en una chuma así, por ejemplo, a veces con hongos, ok. han llegado muchachos que han hecho alguna locura, mezclado la medicina con otra cosa y han quedado 2, 3 meses en el viaje. Ay, El agua de tabaco es una de esas medicinas que permite es aterrizar, como limpia, es como que limpia. limpia, sí. Limpia incluso de químicos Ajá. o de un. Físicamente y psíquicamente. Ah, qué bonito. ¿Y cómo ha sido eso de que, de por ejemplo, esos usos que no se deben hacer? Que por ejemplo acabas de decir de personas que mezclan o que lo cogieron fue como recreativamente, que mezclaron los hongos o algo. Tú, Eso, por ejemplo, los hongos no se deben mezclar con el licor. claro, Puede generar una seria intoxicación. Y no se deben mezclar con drogas. claro. Entonces, han pasado muchas cosas por esas locuras. Es que yo creo que también es como algo socialmente que nos vendieron mal, porque para mí las plantas de poder no son drogas. Entonces como que no sé, el gobierno, muchas cosas te lo vendieron como droga, entonces los jóvenes o personas que no tienen de pronto ese conocimiento dicen, ah, esto es una droga, esto me va a hacer pasar bien y tienen unos viajes horribles porque realmente no es una droga, no es para que te recrees, es algo que te va a llevar y si tú estás haciendo algo mal, incluso tú lo vas a ver así, como súper al desnudo y vas a ver la realidad y te puede doler. Sí, en esas situaciones, en esos casos, el tabaquito como agua, como purga, como vomitivo, eh, permite alcanzar ese equilibrio, desintoxicar el cuerpo de lo que uno haya consumido. Mm, Incluso no droga, sino el honguito como tal. Ajá. Cuando uno conoce bien la medicina, la chuma, el efecto que da, yo por lo menos digo, ¿cómo puede ser que alguien esté bajo este efecto en una discoteca? Ay, Esto hay que dar una sí, locura muy tenaz. O sea, en vez sí. de sanar, Ay, eso va a exacto. alterar todo el sistema nervioso. No entiendo, no entiendo cómo se puede hacer eso porque en realidad o sea, yo que lo he vivido, no me explico porque es algo fuerte, es algo que te conecta muchísimo y te va a conectar con esa realidad y yo no, sí, o sea, es algo muy irresponsable.
Exacto, bueno, y de otras maneras el tabaquito como el rapé, que es el polvillo, la hoja de tabaco pulverizada, se inhala, eh, activa las neuronas, activa la sinapsis entre las neuronas, Qué bonito. despierta, genera actividad, movimiento en el cerebro, permite nuevas formas de pensamiento, también limpia, saca las flemas. Si uno tiene Ay, yo rinitis, necesito ese. sinusitis, ese tipo de enfermedades, el rapecito es Sí, sí, mágico, sí. mejor dicho, para eso. Es muy Y bonito. también ya como planta de poder, fumado cuando se sabe, cuando le ha sido entregado el tabaco a una persona, solo fumando el tabaquito, entra en un viaje como con otra planta, en el que puede ver, puede sentir, puede diagnosticar, normalmente se hace es para eso, para diagnosticar en una consulta, o para averiguar algo que se necesita saber. Pero en este caso, el sanador o la persona que está El consultando. sanador. Sí, sí, me ha tocado contigo Ujú. precisamente que tú estás fumando y como interiorizando lo que quizás yo te he hablado Eso, y le lleva a uno a ver eh, las maneras como pudiera uno intervenir, ayudar, aclarar te da como esa claridad o visiones incluso. visiones también. Wow. Lo que dicen los abuelos es, mira, por ejemplo, al abuelo tabaco le gusta la palabra. Lo que más comparte el abuelo tabaco es palabra. Entonces, normalmente uno siembra tabaco en un cultivo y no se le da, pero aparece en los rincones entre la pared y la tierra, porque le gusta escuchar las conversaciones. O sea que el tabaco crece a veces en las paredes. Normalmente crece ahí al pie ¿En de serio? Wow. afuera de la pared, dicen los abuelos, porque a él le Ah, qué gusta escuchar bonito. las conversaciones y por eso es que comparte palabra. Mm, Cuando, como te digo, pues si uno no sabe, pues puede fumar y no pasa nada. De pronto se exacto. emborracha, pero ya con el debido procedimiento, Eso te quería preguntar yo, ¿qué diferencia hay de una persona que fuma por, no sé, X o Y cosa, a una persona que lo hace con esa conciencia? ¿Va a actuar igual la planta o definitivamente tiene dos intenciones muy diferentes? el, el tabaco, lo mismo que, yo diría que el resto de medicinas, a diferencia del yagé, Ok. a diferencia del yagé, las demás medicinas requieren copiloto. El Ujú, copiloto es uno. ujú. Entonces uno debe dirigir, debe tener un propósito. Si incluso el propósito puede decir, me voy a fumar ese tabaco solo por fumármelo, ¿cierto? Hay un propósito. Ok. Pero no está bien que de repente se sorprenda fumando el tabaco, no sabe por qué lo prendió, no sabe cómo resultó Como ahí. desde la Exacto, inconsciencia. ahí más fácil se puede embolatar la persona, más Ok. fácil se puede confundir. Entonces, tanto el cannabis como los hongos, todas estas plantas requieren que haya esa claridad de parte de uno, esa intención, el Ok. propósito que se esté haciendo, así sea como te digo. No como desde la ansiedad de tener algo y Exacto, no haber tomado la decisión de eso, hacer algo. eso. Y mucho menos pedir cosas negativas, ni con el tabaco ni con nada. Primero que todo, porque obviamente no las van a conceder. Los seres de luz no se prestarán jamás para eso. Sí, total. Pero uno sí se ensucia, uno sí se daña. Entonces, Explícame un poquito. mm, Como hay personas que... hasta con oración, es decir, hay personas que a punta de, de salmos quieren echar a un vecino, que no sé qué. ¿Entendés? Sí, Entonces, que Dios mío, que le caiga todo el poder de tu ira. por ejemplo, es eso. Entonces, no, Sí. no. Siempre Ujú. debe ser en términos de armonizar, de sanar, de corregir, de mejorar, Sí, de qué liberar. lindo. Bueno, ellos permiten Que tú veas. eh, que haya un estado de conciencia a otro ritmo Ujú. que le permita a uno ver y sentir las cosas de manera que pueda entender y si quiere aplicar el Sanar. correctivo. Pero Ok, ni la planta ni ninguna de estas fuerzas va a hacer por uno lo que uno tiene que hacer. qué bonito. Le ayudan, por ejemplo, todos los vomitivos.
Liberan tu cuerpo y con eso hacen que el cuerpo se pueda defender. Y ese proceso de por fin defenderse el cuerpo lo experimentamos como si hubiera habido una sanación. Pero no fue que en sí la planta nos sanó, no, liberó al cuerpo de lo que le impedía a él mismo sanarse. Ay, qué bonito. Asimismo los honguitos, pues son los niños de Dios, son los niños del cielo. Primero que todo es una experiencia muy pura, muy inocente, muy libre, de mucho amor, de mucha ternura, como que lo reconecta a uno con ese amor y ese cariño verdadero que tenemos adentro. No que hay que traerlo de algún lado, sino que ahí está. Los honguitos pueden permitirnos esa conexión. Yo diría que siendo el abuelo Yagé el médico y siendo el abuelo Tabaco el exorcista, los abuelos honguitos serían como los brujos. Ellos son los que nos conectan con ese mundo misterioso. Y en ese mundo de hadas, de gnomos, duendes, y energías que no necesariamente son como las han mostrado en películas, Claro. ¿cierto? Le permite a uno estados sublimes, estados trascendentales, en los que se genera una modificación de la conciencia y de la conducta, si eso está en la voluntad clara de uno. Qué bonito. Me encanta que hayas dicho eso porque eso es algo que se ve y que se ha criticado de algunas personas. No, mira que ya hizo esto o ha tomado estas plantas de poder, pero su vida sigue igual. Entonces ahí entraría es porque esa persona quizás no ha tomado la decisión de cambiar su vida. O tú qué dices. Bueno, yo pienso que hay casos, pero que lo más importante es comprender en nosotros mismos, ¿cierto? Cuando yo escucho eso, yo digo, sí, uno tiene que evaluar, tiene que revisar, porque las cosas necesariamente se valoran por sus resultados. Pero, ¿acaso alguno de nosotros ha logrado grandes cambios en 2 o 3 tomas? ¿O en un año? ¿Acaso alguno de nosotros llegó bueno aquí? Entonces, uno ha pasado 10, 15 años en un proceso donde se ha levantado, se ha caído una y otra vez. De repente va aprendiendo a entender la mecánica y empezar a mirar cómo es que va a hacer para no vivir en ese tropiezo. Pero no quiere decir que lo va a superar ya, primero, o que es algo de superarse. Nosotros creemos y queremos encontrarle un propósito a la vida. Y yo digo, aparte de servir, yo no sé si tendrá otro propósito, no sé si tendrá un propósito, no sé si nos corresponde entender el propósito. La vida simplemente es la vida. Puedes pensar de ella lo que quieras, soñar, creer, pero la vida sigue siendo lo que es. Entonces, por eso incluso en este camino, ni siquiera le preguntan a uno qué piensa, sino qué siente. Me encanta. Lo que siente es lo que hay. Okay. Entonces, los honguitos nos permiten esa dulzura, digamos, esa ternura, ese cariño, de poder mirarnos a nosotros mismos con compasión. A lo que más nos están mandando los abuelos ahora es no siga maltratándose, no siga autodestruyéndose. Total. ¿Tú crees que es un camino que hay que recorrer constantemente o que una persona toma cierta cantidad de, no sé, de veces o una sola vez y se dio cuenta de, no sé, de que todo está en mí y que no necesito quizás, no sé, ya de una planta de poder, o crees que es algo que debe hacerse constantemente? O sea, ese es un punto muy interesante, ¿sabes? Porque lo primero que debemos preguntarnos es qué quieren de nosotros. ¿Cómo así? No es lo que yo quiero. ¿Qué quieren de mí? De eso depende. Entonces puede ser que yo llegue a sanarme en un par de tomas, Okay. o puede ser que no, me necesitan para otra cosa. Okay. Entonces, por ejemplo, parece chistoso, ¿cierto? Pero le preguntaban una vez a un taita, ¿el yagé causa adicción? Y él decía, no, yo llevo 40 años tomando y no... Entonces, yo digamos, pues, Son caminos, por decir ¿no? algo, compartí con un taita que le gustaba mucho el licor. Okay.
y con él llegué a experimentar esas rascas espantosas. Mejor dicho, lo que fundamentalmente aprendí con ese taiter era que yo no quería eso para mi vida. Sí. Entonces en algún momento él, atacando el cannabis, Ujú. en términos de los vicios y todo, entonces yo le decía al mayor, le decía, mayor, sinceramente yo le digo una cosa, si a vicio nos vamos, yo prefiero una traba a un guayabo a ojo cerrado. Entonces, ¿qué decides tú para tu vida? Unos eligen estar rezando, pertenecer a una iglesia, a un grupo, no sé Ok. qué, irse para el monte, o toman una droga, o bueno. Sí, son caminos muy Entonces, por diferentes. ejemplo, nuestra escuela fue, fue tomada como punto de referencia por la Facultad de Antropología de la Universidad de Caldas para hacer un estudio acerca del efecto de la medicina en la ciudad. Ujú. El programa se llama, eso está en internet, se llama Cultura y Drogas. Lo que ha pretendido ese programa es demostrar que toda cultura tiene su droga, si lo quieren mencionar de esa manera, Ok. llámese chicha, aguardiente, yagé, marihuana, lo que quieran, pero Ujú. cada quien encuentra su manera. Ok. Con esta conciencia, por decir algo, yo tomo yagé cada 8 días como mínimo Ujú. y sé que es mi salud, sé que estoy bien. Cada que tomo yagé me siento mejor. Sé que no pasa lo mismo si tomo licor, Mm. sé que no va a pasar lo mismo porque lo veo en los hermanos si consumo otras cosas. Total. Entonces es una elección. Y también, pues en mi caso diría yo, eh, es el llamado, ¿cierto? Ujú. Es lo que me corresponde hacer. Ujú. Incluso, eh, pues, que me compartía alguien que en una toma de yagé, el yagé le mostró que tenía cáncer y no tenía ni idea, sino que ella simplemente fue donde el médico y dijo, empiéceme a checar. ¿Pero por qué? ¿Te sientes mal? No, empiéceme a checar y fue ese momento donde ella se dio cuenta y empezó pues a hacer su proceso y todo eso Eso. son Hay hay regalos. cosas así, mira, por ejemplo, un compañero del grupo Ujú. cayó en ese proceso de la pandemia y estuvo entubado, le dio una bacteria, no sé qué. Dios, En todo caso, se murió 3 veces, clínicamente. clínicamente, sí. Ujú. Y mientras él estaba en ese proceso allá, estábamos nosotros haciendo un proceso para ayudarlo. Ok. Pero no hubo comunicación con él durante mucho tiempo porque estuvo... Y cuando salió, lo primero que hizo fue buscarnos y nos contaba y veía cómo estábamos, dónde estábamos, qué estábamos haciendo en el trabajo por él. Y veía cómo no con estos cuerpos, sino con otros, hacíamos otras cosas y ayudamos a resolver cosas allá que no se podían resolver aquí. Entre esas cosas, por ejemplo, los médicos no sabían que tenía una bacteria. Mm. Y entonces, en una de esas, nosotros le dijimos, vea, va a despertar y lo primero que va a decirle al médico es esto. Ok. Y de una se pusieron y se dieron cuenta, porque desde el otro lado nosotros sí sabíamos. Ok. O sea que ustedes hablaban en esa otra dimensión Claro, con él. exacto. Ujú. Entonces, son cosas así que no son como un fenómeno, pues, eh, sobrenatural o algo así. Ujú. No, todos son facultades que a los que necesitan en esas cosas, pues se les van a dar. Exacto. Exacto. Sí, no es como el camino de todas las Exacto. personas. Entonces yo no pudiera decir, ¿por qué yo no veo esto o no escucho aquello? Por ejemplo, me ha pasado en las ceremonias que hay hermanos que ven a otro que avanza y uno se da cuenta que ese otro avanza porque está haciendo las cosas como le dice la medicina, pero los otros entran en el asunto de que es que yo no les quiero ayudar. Mm. Y no es así, eso es entre la medicina y uno, es entre la Claro. magia y uno, es entre los seres de la naturaleza y uno. Qué Entonces, bueno. plantas de poder, señalamos esas, entre muchas, Ujú. pero pues planta de poder es la papa, la yuca, el plátano, imagina que nos sostiene la vida, Que nos dan vitaminas, que nos nos dan todo dan... lo que necesitamos. Total. Entonces, plantas de poder en el sentido de que nos llevan a estados diferentes de la conciencia, Ujú. pero plantas de poder son todas en el sentido de que nos dan la vida. Hernando, y ahora que se ve tanto
el cannabis que sea, la gente lo utiliza mucho para rumbas, para fiestas, y antes uno ve que esas personas las ve uno como inconscientes. ¿Qué le dirías tú como de pronto a esas personas que quizás, no sé, es un irrespeto o es algo como que la gente decide hacerlo y bueno, pues cada uno verá lo que hace? ¿O tú cómo lo ves? Bueno, y respeto sería si supieran, Ok, pero es más ignorancia. ok. Mm, Toda planta, como el cannabis, los hongos o todas esas plantas, tienen un mágico ritual. Ujú, Una cosa es la medicina y otra cosa es el vicio. Eso es lo que hay que diferenciar. ujú, Entonces, en un espacio medicina, con un propósito medicinal, eh, desde las diferentes maneras en que se puede usar el cannabis. Por ejemplo, yo le decía al abuelo que me da el yagé, ujú. yo le decía, yo tengo tantos testimonios de sanaciones rotundas y poderosas con el cannabis como con el yagé. Wow. Porque, por ahora les digo, una cosa es trabarse y otra cosa es la medicina. Ujú, Entonces, como medicina, por ejemplo, me decían ahora algún caso específico, por ejemplo, en una ocasión hicimos un taller en Pereira en el que íbamos a compartir angelita que contiene cannabis cocinado, es tomado. ujú, Se toma una tapadita de la botella. ujú, Esa planta lo que hace es ayudarle a uno a pensarse a sí mismo, ujú, cosa que normalmente no hace o nunca ha hecho. ujú, Entonces al taller fue una señora que trabajaba como científica e investigadora para el gobierno americano. ujú. Había venido unas vacaciones y estaba despachada y le regalaron ese curso como por despacharse. ¿Sí? Entonces hicimos el taller, tomamos la medicina, hicimos pues todo un proceso de sanaciones, de respiraciones y todo eso. Y al otro día, no, a los 2 días cuando se terminó, entonces habían compartir. Todo el mundo dijo lo que había vivido, la señora habló muy poco y ella dijo, les pido que me esperen, después yo les comento. Y se fue. Y como a los 2 meses me llamó que si le podía dedicar 1 o 2 semanas solo a ella. Mm. Y así fue, vino. ¿Y cómo le parece que esa señora renunció a su trabajo y se dedicó a aprender la sanación? En este momento una Ay, sanadora qué lindo. que ha estudiado, que se ha preparado Mm, en todo este tema, después de que no creía absolutamente en nada. mm. No se le dijo ni mu, no se le trató de convencer de nada, simplemente Con el tomemos la medicina cannabis. y hagamos estos procesos. Sí. De esa manera, ¿cierto? Como que lo pone a uno a verse si realmente, bueno, esa es su vida o qué es lo que está pasando, qué es lo que está haciendo. ¿Por qué se siente muerto en vida, por ejemplo? Mm, total. Te lleva a la conciencia real. Bueno, Ahora, esa planta yo la conocí ok, con el abuelo Rómulo en el ok, Chocó de una manera bastante dramática, porque yo venía de un proceso de budismo donde nada de nada. ok. Y romper ese ayuno fumando sendos tabacos así de preparados por el abuelo de María, porque para poder entrar en el mundo de la medicina hay que pasar por los 7 niveles que tiene la planta, Ok. desde la euforia, la alegría, la tristeza, la paranoia, hasta que entra al mundo real de la planta, al Wow, mundo de la qué medicina. bonito. ¿Y qué Entonces, se siente ya en ese mundo real? ¿O es indescriptible? por decir algo, mira, eh, con el maestro Lin yo conocí una medicina que tenía cierto efecto, que hacía que al momento de uno inhalarla, todo se desdibujaba, el suelo se hundía, o sea, uno quedaba sin control de sí. Entonces seguía una conversación y al final de la chuma uno debería dar respuesta de la conversación. Si cuando lo lograra, pasaba la prueba, por así decirlo. Mm, Cuando yo le pedí la guía al maestro Rómulo, él me dijo, compártame la medicina que le dejó el abuelo, en medio de la chuma me dice que quiere y así lo hicimos. Entonces cuando le pasó la chuma me dijo, prepárese usted 2 meses y viene aquí de esta manera. Y me llevó por ahí a una cueva, me compartió la medicina y en medio de ese trance veía yo en la naturaleza
ciudadela, ¿cierto? Gente por todos lados, luminosidad, gentecita de todas las formas. Viendo yo eso allí sorprendido, entonces me preguntaba él, eso fue lo que me pediste, que quería saber. De esa manera actúa esa medicina. Puedes ver, puedes hablar con la planta, puedes hablar con la piedra, puedes hablar con la montaña, con la nube. Qué bonito. Ahora hablamos del rayo. Con el abuelo Adonías, que es el taita que me ayuda con el yagé, la esposa de él es Nasa, de los indios Nasa, del Cauca. Y el abuelo que a ellos los dirige, como a los del Putumayo del yagé, a ellos es el abuelo Guantama, que es el señor del rayo y de la nube. Entonces ellos preguntan y truena. El abuelo responde, el abuelo trueno responde. Qué poder. Normalmente cuando se está iniciando ceremonias, siempre aparece esa respuesta, como hay una comunión entre los seres de la naturaleza. Qué bonito. Hemos estado privados de ella porque pues, nos han alejado de ellos. Sí. Han tildado todo eso de brujería y no sé qué, pero Ajá. estamos hablando de los abuelos, estamos hablando del padre y la madre. Y de cosas que están en la naturaleza. Exacto. Que no están, no estamos inventando nada. Exacto, entonces yo diría, urge reemplazar el término espiritual por el término familiar. El término espiritual no deja que nos acerquemos a Dios. Si lo concebimos como un padre y a la madre como a la madre, podemos abrazarla, podemos estar con ella, como personas, como hijos. Okay. Sí, porque quizá lo vemos como algo místico, como algo por allá, que... O que nos están esperando para darnos una pela. y no queremos acercarnos. Entonces, sí, ahora nos llaman a eso. Claro. Dicen, no, ahora es como la reunión familiar, como la confianza. Como que somos malos, entonces siempre va a haber una respuesta mala porque estamos haciendo las cosas mal. Y no somos tan malos. No. ¿Cómo se ocurre? O sea, sí, somos seres pues no estamos perfectos. matando a nadie, no estamos tramando el mal contra nadie. Pero pues lo que tú decías ahora, que es bastante fuerte, sí, lastimosamente la salud no es rentable, así como muchas cosas del bien. Sí, para algunas personas o que de pronto están únicamente como con el signo pesos en su mente, pero igual así mismo estarán no sé, así mismo sufrirán y estarán de perdidos, pues porque si tú crees que ese es el único consuelo, ¿o qué? Pero te digo, cada uno tiene un llamado, cada uno tiene un propósito. Y a veces, o la mayoría de veces no hay mala intención, hay ignorancia. Por un lado, por otro lado nunca sería un negocio. Así le cobraran a uno 5 millones por una tutumada de yagé o una medicina X. Eso solo paga el derecho por el material como tal, por tenerlo allí, poder hacer uso de él, pero no pagaría nunca lo que eso le aporta a uno. Total. Entonces, así cobren por aquí 80 y por allá 1 millón, no es un negocio. Pues lastimosamente sería así, no debería ser así. Han pasado cosas que, digamos que hay una línea de mayores custodios de la medicina y hay un grupo de taitas X que se autonombran taitas y tienen otro manejo de las medicinas. Y lastimosamente ese manejo irregular es el que se ha exteriorizado, el que se ha compartido. Es positivo en el que sentido de que eso mismo ha obligado a los mayores entonces a salir y a decir la verdad. Entonces, en última no es malo. Sí, yo escuchaba en estos días a alguien que decía mucho del yin y el yang, o sea, la total unión y que viva en paz el bien y el mal, la luz y la oscuridad, o sea, estamos en un mundo dual, también como que si uno tilda algo de bueno o malo, como que al final no es nada bueno ni malo. No sé si ya soy demasiado
No, no, demasiado tocaste enredada, pero... un punto muy importante, mira, la dualidad. Ujú. Eh, en los estudios numerológicos, astrológicos, el 2 es la luna, Ok, el 2 es el femenino. ok, Y entonces se ha valorado así como algo dual, tomando en cuenta que la oscuridad es negativa y la luz es positiva. ok. Pero que en realidad no es dual, sino que es cuádruple. Porque la luna completa su ciclo en 4 etapas de 7 días. Cada uno de esos 7 días tiene un carácter, tiene una psicología. Entonces, los primeros 7 días, por ejemplo, después de que termina el periodo, es la niña, es la mujer. Allí va a estar loca, va a estar inquieta, va a ir y venir, va a ser arrebatada, va a cometer imprudencias. Pero no está loca, es la niña. Luego los segundos 7 días es la madre. Entonces se despierta ese sentimiento, el cuidar, el servir, el proteger. No fue que le entró una etapa de sentimentalismo, o no hay qué vaina. Ujú. Luego llega el tercero, que es la diosa. Mm. El momento de compartir, de agasajar, de orar, de pedir por otros. Y luego llega el periodo, la bruja, a la que todo el mundo le tiene miedo. Y que llegamos al tema que tú querías del periodo. Entonces yo digo así, ¿cierto? Lo que la niña no dijo por pena, lo que la madre no dijo por compasión, lo que la diosa no dijo por protocolo, lo dice la bruja sin importarle nada. Me encanta. Es su función. Ujú. Está enfrentándose a la vida y a la muerte. Es ella la que permite un reacomodarse para volver a empezar, volver a dar Ujú. oportunidad de la vida. Es lo que regenera y rejuvenece a la mujer prácticamente. Pero ninguno de esos estados representaría un estado patológico de la mujer, Claro, como lo han hecho ver. sí, como la loca. Ah, usted está loca, usted está loca. Exacto, cuando en realidad ni siquiera es un tema de emociones, de Ujú, pensamiento, no es un tema hormonal. ujú. Hernando, y el yagé, una planta que es tan poderosa, porque yo lo he experimentado todo su amor, su poder, que he visto muchas transformaciones de vida, y tú sí que la has visto y que es como esa planta sanadora en la que tú ayudas a tantas personas. ¿Qué tenemos para hablar de esa gran planta? Bueno, primero que todo, la ayahuasca, que es uno de los componentes del yagé. Ujú. Ayahuasca es el bejuco. Ok. Y ayahuasca traduce del quichua la liana de la pequeña muerte o la liana de los ancestros. Y la mezcla de esa liana ayahuasca con otra planta que se llama el chagro, Ujú. en este caso el ayahuasca sería femenino y el chagro sería el masculino, surge el abuelo yagé como tal, que es considerado como decir el espíritu rector de los seres de la selva, de los seres de la jungla. Eh, por lo menos aquí en lo que son las tradiciones americanas, el yagé es considerado como el abuelo, mejor dicho. En otros lugares hay otras plantas que pudieran equipararse o incluso ser más poderosas, pero Ok. aquí el abuelo yagé es lo que manda la parada. Y dentro del sistema médico indígena, el yagé es el fundamento de la medicina, o sea, es a través del yagé que uno estudia las diferentes formas de curar, Ujú. eh, los diferentes beneficios que nos pueden prestar las plantas. Y no solo las plantas, todos los elementos. Bueno, entonces tenemos que la ayahuasca eh, ejerce un efecto sobre los neurotransmisores, Ujú. desde ese lado biológico. Eh, desde el lado indígena, simplemente el abuelo yagé profundiza en uno como una raíz y busca al DMT que hay en uno. En nosotros. Eso es algo muy importante porque muchas personas
como que de pronto no entienden que el DMT ya está en nosotros. Exacto. O sea, está en nuestro cerebro. Incluso leí que solamente se libera cuando nacemos y cuando morimos. No, cuando se tienen relaciones sexuales. Ah, ok, O sea, ok, esa sustancia favorece la secreción de endorfinas. ok. Entonces, mm, Que de igual manera una relación sexual es algo muy grande, muy puro. Son como igual momentos, entonces muy... dicen que es lo más cerca que puede estar uno de Dios sin morirse. Ok, Y también se compara a una muerte. ok. Entonces, lo que el abuelo Yajecito hace es empezar a desconectar diferentes funciones alteradas, Ujú, descontroladas en uno, ujú, y permitirle conectarse con su propio Yajé, con su propio abuelo Yajé. mm, Antes de eso son experiencias X, digámoslo así. Cuando logra uno contactar, uno se da cuenta que el abuelo está dentro. ok. No hay duda de eso. Pero no es el abuelo Yajé, no. El abuelo de uno. Es el abuelo Yajé de uno. ¿Tú piensas que la chuma, el viaje, es como un viaje astral? Hay personas que dicen que el alma sale del cuerpo, hay personas que dicen que tú vas a tu inconsciente dentro de ti. ¿Tú qué tienes para decir de eso? ¿Qué es realmente? Todo eso menos salirse del cuerpo. Ok. Incluso lo que dicen que desdoblarse. Como lo pintan, como lo dicen, pues realmente no es así como lo vive uno. Ujú, Porque nosotros mediante las medicinas podemos viajar por diferentes planos, diferentes mundos, incluso el tiempo. mm, Es posible en este momento estar haciendo esto que estamos haciendo y estar haciendo una sanación a otra persona. mm, No se requieren poderes, ¿no? Es solo disponerse a eso. ujú, Entonces, pero son estados de la mente, no son afuera de uno. ujú, En el medio de la visión de la chuma uno ve ángeles, santos, vírgenes, a Dios, universo, demonios, de todo. planetas, mares, lo que sea. Pues todo lo está viendo adentro, Ujú. todo está dentro de uno. Eso, eso es algo que yo he pensado y es como que también el viaje te muestra como parte de tu inconsciente y de tus creencias. No sé, alguien que cree como, no sé, que en el demonio, que, lo, que te va a atacar o que te vas a ir para el infierno, quizás de pronto en una toma de viaje puede llegar a ver eso porque finalmente son sus creencias. Y normalmente yo digo que más que eso es el cinismo, Ok, porque cuando estaban haciendo lo malo no tenían miedo. ok. Entonces es más bien ciertas mañas, digámoslo así, pero siempre tendremos miedo de tomar yagé. ¿Por qué? Porque es como morir. Aún nosotros, estando allí, tenemos que pasar por encima de eso, porque hay algo que se siente allí. Ok. ¿Qué es lo que da más miedo? Verse, verse a sí mismo. Ujú, Y no porque sea algo aterrador, ujú. sino porque como le han dicho que hay un monstruo adentro. Ajá. Como que siempre tenemos que estar es en el exterior. Exacto. Entonces, por ejemplo, mucha gente llega en el estado de la chuma y, y entonces entra en una crisis, en una locura y a veces toca amarrarla. No es porque está pasando nada, no, es porque espera que de ahí llegue no sé qué, está esperando no sé qué. Entonces toda esa reacción, todo ese fenómeno, ni siquiera es porque el viaje esté causando algo, no, está ahí según sus culpas, Ok. que pueden ser ciertas o no, Ujú. eh, Exacto. causándose una situación, digamos. También porque tenemos esa creencia, ¿cierto? De que si uno mismo se castiga, entonces no le van a cobrar. Mm, Pero pues no, el viajecito nos va ayudando poco a poco a ir quitando todas las vainas y como entendiendo, ¿cierto? Es responsabilidad, es compromiso. Nadie lo puede hacer por nosotros, nadie puede vivir por nosotros, ni siquiera Dios. ujú. Algo que a mí me pareció muy bonito de esas veces que yo he tomado viaje contigo es como si fuera un regalo para ver las cosas realmente como son, o así lo percibí yo, porque
tomé varias veces, la primera vez no tuve como esas visiones que esperaba, pero fue una conexión con la naturaleza y un respeto muy, muy fuerte lo que yo empecé a sentir desde ese momento, incluso más, pues porque siempre me había sentido muy conectada, pero ese día me conecté más. La segunda vez tenía mucho miedo, porque siempre iba como con ese miedo, incluso me acuerdo que uno de los compañeros me dijo como, a ti no te hace nada porque tienes mucho miedo a morir, suéltate, entrégate a la vida. Y como que yo empecé a practicar un poquito eso y empezó a llegar como todo esto, yo veía que los colores, que la música tenía forma, tenía color, como otra dimensión, o sea, fue muy especial, porque, y sentía el amor puro en absolutamente todo, incluso la planta, yo sentí que la planta me dijo como, ¿por qué me tienes tanto miedo? Si mira que yo soy solo amor, tranquila, y yo pude vivir esa experiencia de una manera muy amorosa. La tercera vez me acuerdo que sentí un amor inmenso por mí misma y me di cuenta de que yo no vivía en mi vida. Me di cuenta de que yo estaba en el exterior, que yo no estaba acá en mi vida. Yo estaba preocupada por buscar afuera, por buscar amar hacia afuera, pero no estaba amando hacia adentro y no estaba realmente acompañándome a mí misma en mi propia vida. ¿Cómo puede yo que lo viví y tú que estás en este camino y has tenido como todas esas experiencias, incluso pues por todas las personas que deciden sanarse a través de ti, la ayahuasca, cómo nos ayuda a fortalecer el amor propio? ¿Qué piensas de cómo puede realmente una planta ayudar a conectarte contigo mismo? Esa es una muy buena pregunta, porque lo digo por esto. Después de que se ha dicho que el ser humano es lo máximo en este mundo, ahora nos damos cuenta que las plantas están más evolucionadas que nosotros. Sí, claro. Ahora nos Están damos cuenta que las despiertas. plantas nos están enseñando a ser personas. O sea que realmente no somos lo máximo en este mundo. Somos lo más frágil. Cualquier otro ser puede aguantar lo que sea, nosotros somos más frágiles. Pero vanamente nos han metido la idea de que somos lo máximo. Lo que hacen las plantas es despojarnos de nuestra amargura, despojarnos de los excesos, excesos de negativos, excesos de positivos. Nos ayudan también a liberarnos de fuerzas extrañas, que a veces no le dejan a uno experimentar la vida de una manera natural, tranquila, consciente. Por decir algo, hay unas fuerzas que se llaman entes, parásitos del cuerpo sutil, que se adhieren a una persona y pueden llevarla por caminos de vicios, por caminos de destrucción. Y no es la persona, no es un problema psicológico, no es que son energías, entidades, que el abuelo Yagé y las otras medicinas nos ayudan a despejarnos de ellas. Libres de esas energías, lo natural en el ser humano es el amor. ¿Y cómo hace una persona para encontrar también como esa diferencia de decir, esto es un ente que quizás tengo contaminado mi cuerpo espiritual, lo digo así porque no sé la palabra que tú dices exactamente, o realmente es una decisión que yo debo tomar y empoderarme a mí mismo y decir, no voy a hacer más este vicio, o es que he hecho de todo y definitivamente no soy capaz de dejar esto? ¿Cómo hace una persona para diferenciar? Mm, Más que diferenciar es tomar la decisión de lo que quiero. O sea, lo que estamos viendo es una proyección. Hay un proyector y hay una proyección y hay alguien que está proyectando. ¿Quién está proyectando? Debo ir ahí.
Solo desde ahí yo puedo gestionar la proyección, reeducar. No quiero ver esto, no quiero sentir estas vainas, entonces proyecto lo que yo necesito, lo que yo quiero. ¿Qué requiere eso? Disciplina, valor, determinación. Porque uno no va a reeducar la mente, el pensamiento, la emoción y todo eso con un par de meditaciones. Se requiere tiempo, se requiere años. Y mucha fuerza y mucha valentía. Y Coraje. pararse una y otra vez. El alma siempre tenderá a caerse, tenderá a la debilidad, digámoslo así. Pero solo mediante ese poder del espíritu, con la ayuda de la medicina, enseñamos al alma a darse cuenta de que no es cobarde, no es floja, no es débil. No pudiera serlo, o sea, después de todo lo que ha pasado, después de todo lo que ha hecho, ¿cómo pudiera pensar que es incapaz? Gigantes. Exacto. Pero estamos imbuidos en esa contaminación que nos vuelve agresivos, que nos vuelve prevenidos. Además de eso, ahora, no sé, bueno, antes yo experimenté un mundo diferente, ahora estamos en un mundo que es sumamente agresivo, que es sumamente violento, prácticamente es aterrador. Entonces, la pregunta no es por qué se enloquece la gente, por qué se enferma, no, la pregunta es cómo aguantan tanto. Sí. ¿Cómo hacen para ser tan fuertes? ¿Cómo hacen para ser tan fuertes y aguantarse en una vida de 15 o 20 años trabajando 10 horas diarias, sin ver a su familia, ganándose una miseria, sin poder hacer más? Bueno, entonces todos terminan alcoholizados, drogados o con lo que sea que les permita cualquier escape, ¿me entiendes? Sí, también digo yo que es como de tomar esas decisiones, Pero hay cosas que nosotros podemos resolver, gestionar, pero hay otras que si no nos ayudan a quitarnos de encima, no vamos a ser capaces. Entonces, por ejemplo, viene una persona a la medicina y uno tiene la impresión, ¿cierto? Uno la ve, observa en su mirada, en su aura, en su energía y se da cuenta de la situación en la que está. Pasa por el proceso, toma la medicina, vomita, se libera, se hacen las cosas y al otro día la misma persona se ve diferente. Lo que uno pudiera decir es, a diferencia de antes, es que ahora la persona está. Eso es lo que uno puede como decir, no es la persona que empezó, que tenía la mirada perdida, que tenía la mirada oscura, hasta la piel oscura. Después de todo el proceso, uno ve que el ser está ahí. Qué bonito. Ya sin esas basuras encima, ya es decisión de uno. Sí, claro. Si vuelve y se echa el basurero encima, o qué va a hacer. Pero que no es fácil. Tampoco estoy de acuerdo cuando dicen que la gente sufre porque quiere. Eso es insultante. Realmente yo creo que nadie vive la vida como quisiera, como soñó, como pensó, ni aunque tenga con qué. Sus capacidades y su nivel de conciencia. ¿O qué? No, la vida como la muerte nos iguala a todos. En últimas pasa lo mismo. Yo digo que sin los ojos del abuelo estaríamos ciegos. A diferencia de las otras medicinas, con el yagé es inevitable darse cuenta. Con el cannabis, con los hongos, con el peyote, el sampero, uno puede estar embolatado y creer que está bien. Pero cuando toma yagé, ahí sí se da cuenta realmente cómo están las cosas. Por eso es esa autoridad. Simplemente permite como volver al momento, darse cuenta que pues en ese momento no era posible comprenderlo, pero ahora sí. Ahora se le puede dar otra significación. Y pasan muchas cosas, o sea, tanto como encontrarse uno con sus entre comillas, traumas, que es un punto que quedaría allí con un gran signo de interrogación, porque en lo que yo concluyo es que el gran avance de la medicina, especialmente psicológica, ha sido enseñar a la gente a culpar a los padres de sus torpezas, de sus incapacidades, y que entonces están tomando el coste natural de la vida como si fuera un trauma, como si fuera un sufrimiento. Es verdad. Entonces, mucho de lo que llaman trauma
no es trauma, es flojera, es incompetencia, digámoslo así. Sí, es que incluso la palabra como perdonar a mí me parece como muy, muy fuerte porque es como, yo digo, no, es que yo perdono a mi papá porque me hizo esto. Y entonces es como decir, es que se equivocó, es que lo hizo mal, es que lo hizo con mala intención. Y quizás eran personas que quisieron darlo lo mejor, pero era lo que en ese momento tenían en su, no sé, porque quizás también somos víctimas de víctimas y era una cadena que si tú tomas como conciencia puedes romper con tus hijos y empezar a ver las cosas diferentes. Eso, en lo cual también hay mucha maña. Ujú, Por ejemplo, hace poco yo le planteaba a un amigo constelador, yo le decía, mira, ujú, a mí me gustan las constelaciones, he mirado, pero hay un asunto que no me deja avanzar, ujú, y es el hecho de que yo me resisto rotundamente a acusar a mis abuelos y a mis padres de mis tonterías. ujú, Si total. algo debo invocar de ellos es la berraquera. Si Ujú, yo miro a mis abuelos y mis ancestros, pareciera que desciendo de gente gigante, de mm, gente invencible, indetenible, qué no de bonito. cobardes, irresolutos, enfermos, débiles, no sé qué. Mm, Para mí no es así. ujú, Y he visto que mucha gente está equivocada en ese punto. Nos dieron la vida. Somos el cúmulo de memorias de nuestros ancestros. Ni siquiera ujú, pudiera decir yo soy yo. Yo ujú, soy mis ancestros, todos los que me ujú, conforman. ujú, ¿Por qué no reconozco lo bueno? ¿Por qué me quedo pegado en el detalle que me dijeron? ujú, Que dijeron que de pronto no sé qué, que el abuelo, pero que realmente nadie sabe. ujú, Muchos tienen una idea equivocada de una persona solo porque la persona no cumplió su capricho en un momento dado. Y pasa la historia, la memoria del colectivo como un degenerado, mm, cuando realmente no es así. es verdad. Entonces, primero que todo no nos incumbe. Nuestros padres son nuestros primeros dioses, porque ellos nos crearon. Ujú, Y la mm, criatura está sujeta al creador, no al revés. ujú, No tenemos derecho, es una majadería, es una insolencia, acusar, juzgar a nuestros progenitores. Quizá cuando seamos padres entenderemos un poco de eso que nos cuestionamos, ¿cierto? ¿Por qué no hay qué? ¿Por qué no hay qué? En el tiempo uno se da cuenta que cada quien ha hecho lo que ha podido, con lo que ha tenido, ujú. con lo que le han permitido, Sí, total. pero que nos dieron la vida, nos dieron el pensamiento, la emoción, el sentimiento, todo lo que somos, somos ellos. No conocimos a nuestros abuelos X, pero tenemos su nariz, su mirada, su gesto, su no sé qué. Mm, Son otros aspectos de la memoria que no hemos estudiado. ujú, Mm, En mi concepto, lo que nos enseñan los abuelos, ancestros, es que esta es nuestra vida, no la de ellos. Y nosotros debemos arreglar lo que nosotros debemos arreglar. No vamos a arreglar lo que ellos debieron haber arreglado. Eso ya no se puede arreglar. ok, Ni vamos a arreglar lo que tendrán que arreglar nuestra descendencia. Eso lo tendrán que arreglar ellos. ok. Nos corresponde aquí y ahora. Ujú, Entonces, por ejemplo, mi maestro Lin decía acerca de la reencarnación. Decía, es posible atrás y adelante, antes y después. Sin embargo, nunca nos devolvemos a la primaria a resolver no sé qué, ni a la secundaria. Siempre vas de para adelante. Entonces decía, puede que haya habido atrás, puede que haya habido adelante. Decir que sí o que no, no habrían base realmente para eso. Pero lo que sí sabemos es que lo que importa es ahora. Más que qué va a ser o qué fue. Así como también digo, no hemos venido aquí a pagar un karma, un pecado, no sé qué. Hemos venido aquí a disfrutar de un premio. Hemos venido aquí a hacer un mandado, a hacer una tarea. ujú, Por hacer esa tarea no estamos buscando aplausos, reconocimientos, premios, bendiciones. No, la bendición es poder hacerlo. mm, La bendición no es trabajar aquí o allá, en esto o aquello. La bendición es poder trabajar. Y todo se lo debemos a los ancestros. Entonces, como digo yo, si algo debemos a invocar de ellos, que sea su fortaleza, ujú. que sea su sabiduría, eh, que es la que nos conforma realmente. Súper, qué bonito. ¿Por qué hoy digamos el tema? No, no, era ese de los traumas.
Eso. Y el de los traumas tendrán, pues en procesos que vamos haciendo nosotros, estamos ayudándole a muchos hermanos a darse cuenta que no era ningún trauma. Entonces yo le dije al constelador eso, ahí íbamos, y le dije, hermano, pero, Ah, sí. entonces me dijo, hermano, ahí sí me dejó loco, pensó, y después de unos días nos reunimos y me dijo, hermano, esa reflexión me llevó a lo siguiente. No se trata de sanar no sé qué cosas que heredé de los abuelos. Se trata de sanar la tontería de creer que los abuelos tenían la culpa. Y yo, bueno, por ahí sí me suena un poco más. Acusar a los abuelos es de lealtad, es traición. Sí, total. Entonces todo eso se ha acabado. El honor, la dignidad, el respeto, el valor, la honradez, la rectitud. Hasta ahí nos dejaron los mayores, hasta ahí nos dejaron nuestros abuelos, que hoy no existe. Yo, por ejemplo, conocí ese momento en el que la palabra valía. Ah, sí, No era necesario un documento. claro. Hoy por hoy, mira, el No. mundo que nos dejaron nuestros abuelos ya no existe. Sí. Estamos tratando de guiar a nuestra descendencia, pero ellos conocen más este mundo nuevo que nosotros. Ellos nos pueden enseñar a nosotros, mejor dicho. En esa situación estamos. Pero que igual, como les digo, yo le diría a las personas, yo tengo muchas cosas con las cuales les puedo ayudar. Diferentes terapias, todo de reconexión ancestral. Porque en realidad la vida es un tema ancestral. Pero con lo máximo que yo les puedo ayudar es con el yagé. Y el riesgo más terrible, más espantoso que se corre al tomar yagé es el riesgo de ser feliz. ¿Cuál ha sido la experiencia que te haya tocado a ti o de alguien, de todas estas personas con las que trabajas, con el yagé? Como que algo que tú digas, esto es muy fuerte, como de sanación o algo así, muy... En otras personas, En o otras en mí. personas o en ti, o en ti y en otras personas, en ti. Bueno, en otras personas he visto cosas muy fuertes, sobre todo en el sentido de que dos casos, ¿cierto? Una, cuando hay personas víctimas de oscuridades. Ok. Y otra es cuando son personas, por ejemplo, que han matado personas. Esas experiencias de ¿Y Chuma qué ocurre? son muy fuertes, son aterradoras. Lo que yo experimenté en alguna ocasión es ver a una persona, un ser humano que vi en un momento dado, incluso ni siquiera yo sabía, me vine a dar cuenta allí, es verla convertirse físicamente en lo que pudiéramos llamar un demonio. Una vaina para nada agradable. Una cosa que yo le digo a Dios y a los abuelos, por favor, no me pongan en esas situaciones. ¿Pero lo viste en Chuma o No, así, en la en vida? realidad, o sea, Ah, ok, a la persona hubo que amarrarla porque el viaje le mostró todo lo que antes él decía que no pasaba nada. ok. Y ¿Y era alguien que estaba tomando yagé? fue a tomar yagé porque Ok, alguien le recomendó, incluso creo que fue a tomar yagé porque estaba en peligro de muerte, ok. estaba amenazado por la cosa. Y allí vivió esa experiencia de forma tal que, por ejemplo, donde lo ubicamos en el pastal, él empezó a sudar y uno veía lo que le salía y uno cuestionaba si era sudor o no. Lo cierto del caso es que cuando ya pasó la chuma y lo pudimos quitar de allí donde estaba, el lugar donde él estaba quedó quemado por el sudor. Quemado como si le hubieran metido candela. Digo, son cosas que uno dice, por eso digo, Dios mío, por favor, no es para nada agradable ver, escuchar lo que dicen esos otros seres, O sea sentir que esa vibración la persona se convirtió en animal, no, en un demonio. como en un demonio, sí. ¿Y qué pasó? No, pues por te Ya, digo, se revolcaba, se trataba de hacer daño, de ok, aruñarse o de hacerle daño a otros, ok. entre muchas personas, todos los compañeros ayudando a controlar, hasta que le pasara. Entonces, esas son experiencias así muy fuertes. Y también cuando son drogadictos.
Ok. y Son deciden, entes, y ok. deciden porque tiene que ver por voluntad de ellos. También esas chumas Claro. de ellos son aterradoras, tiene uno que llenarse de mucha humildad, mucha compasión Ujú. y mucha fortaleza para uno poder asistir a un proceso de esos. Mm, por ejemplo, una vez vi un médico, vi un proceso terrible. No, mejor dicho, daba pesar. Al otro día él mismo nos contaba que era que en algún momento él se dedicó a practicar abortos y allí el abuelo le mostró todo. No, mejor dicho, digo, daba pesar ver la situación. De resto, por ejemplo, a mí siempre me ha parecido algo maravilloso. Lo máximo, lo más fuerte que yo digo, pago por esto. Me someto a lo que me dé el yagé por estar allí en ese estado y es sentirme como un animal. Sentir que se me mueven las orejas, sentir que escucho caminar las hormigas. Wow. Bueno, digo, uy, no, así me marea, me dé duro, lo que sea, pero pago por eso, mejor dicho. ¿Te ha tocado? Claro, son estados que ¿En uno qué busca. animales? Y normalmente el tigre es el que manifiesta. Ujú, Pues es como, hay una tradición. ujú. Hay otros que trabajan con la culebra, y Ok. a nosotros nos correspondió con el tigre. Entonces uno busca ese estado, tiene que tomar serio para eso, con una tomita no va a tener. Ujú. Tiene que, mejor dicho, enfrentar lo que sea. Se dice que el camino del guerrero es caracterizado porque para poder correrlo tiene uno que enfrentar sus propios demonios. Ujú. Y las medicinas, especialmente el yagé, le permite a uno eso. Bueno, entonces, para entrar a la selva o a esos lugares ancestrales, se requieren permisos. De hecho, una cosa es uno ir de paseo porque le dio la gana o se dio no sé qué, y otra cosa es ser invitado. Y quien lo invita a uno es el abuelo yagé, no son los indios. Entonces se requieren permisos, Ok. desde autoridades hasta de los espíritus. Entonces, por ejemplo, iba con un compañero, le habían dado permisos, pero hay que empezar como a validar cada permiso. Entonces se va llegando hasta cierto punto. Entonces llegamos a un punto y allá a cierta distancia estaba el indio. Entonces yo fui a hablar con él, a expresarle el proceso en el que íbamos. Y allá estaba el amigo así, con un pie así. Ujú. Entonces el indio dijo, mire, por ejemplo, esa es la enfermedad que él trae de la ciudad. Hasta no librarse de eso no puede seguir para donde los mayores, por ejemplo. Entonces hay que pasar, hay que prepararse, hay Mm. que purgar, hay que limpiar, deshacerse de muchas cosas para poder darse cuenta. Si no, Ujú. solo va a haber árboles y matorrales y Claro. cosas así. No se da cuenta de eso tan grande. Exacto, entonces hay maneras de tomar medicina en la cual, o hay tomas, digamos, en la que la gente llega y así de buenas a primeras, suácate, se toma el yagé y de malas. Y son ceremonias donde uno ve que pasan muchas cosas que no deberían pasar. Ok. En lo que nosotros manejamos, debe haber una limpieza, debe haber baños, debe Ujú, haber meditación, ujú, debe haber vomitivos antes de tomar el yagé para asegurar que uno tenga una buena experiencia. Desde nuestro punto de vista es no llevarle toda la basura al abuelo, ujú, para que él no esté ocupado en esas cosas que podemos hacer nosotros y más bien se concentre en darnos lo que sí requerimos. Entonces, no es lo mismo tomar yagé así de buenas a primeras que habiendo hecho todo un proceso de limpiezas físicas, energéticas, mentales, emocionales, a través de diferentes cosas, del fuego, del agua, de la tierra, de la misma palabra. Se requiere una preparación para cada medicina, ok. para cada medicina. Por ejemplo, de la cannabis, los taitas siempre tienen miedo y hablan muy mal. Entonces, yo siempre escuchaba y prefería no tocar el tema porque pues, me daba cuenta que ellos no sabían. Ujú. Hasta ahora que estoy con el abuelo Adonías, que él es muy abierto, conoce mucho de medicinas, entonces él me decía eso, me decía, mira, en cierta ocasión fuimos a un lugar,
un círculo de palabras, no sé qué, y en medio del círculo de palabras, sin decirle a nadie nada, repartieron una tortica. Y resulta que era una torta de marihuana. Una de las personas afectadas fue la esposa de él, que después de ese círculo salía en un viaje para Mocoa. Todo el viaje le tocó al abuelo lidiarle la chuma y no tenía ni idea de qué estaba pasando. Entonces él decía, esa irresponsabilidad, ese irrespeto, eso es como un atraco, mejor dicho. Eso es como una invasión. Eso es un abuso. Eso es un abuso. O sea, entonces, por esas cosas es que se ha tomado esa mala impresión de la medicina. Claro. Pero que si vamos al punto real y se toma como es y con el debido ritual, es algo maravilloso. Es lo que es realmente. Y por decisión. Claro. Exacto, que uno sepa lo que está haciendo. Claro. Entonces, bueno, y pues hablando de la cannabis un poco, no es lo mismo que una persona por decir algo, se fume un bareto en una esquina temiendo que llegue la policía o lo vea no sé quién, ahí ya está la enfermedad incluida, a que pueda hacerlo en un espacio ritual, en un espacio sagrado, en un espacio legal. Para meditar. Para la medicina, ¿cierto? Donde pueda estar entregado a eso sin estar preocupado en las cosas del mundo. Y también como la intención con la que se sembró la planta. Y lo ideal es uno cultivar la planta. Exacto. Lo ideal es uno, por ejemplo, con el yagé, el abuelito insiste mucho en eso, dice, cultive su propio yagé, porque es la única manera de uno saber qué es lo que tiene. Claro. Si uno le compra yagé a otros preparado, uno no sabe. Sí, de pronto con intenciones de, no sé, lo digo en el de cannabis, una persona inconsciente que está pensando es en otras cosas y no menos sanar, no va a tener la misma... Eso, pero que vemos hoy en día positivamente todo ese mercado que ha surgido de las goticas, por ejemplo, en las que se puede trabajar tanto con la parte del THC, que es lo que trabaja el mundo sensorial, o la otra parte, ¿cómo es que se llama? CBD. El CBD, que es para relajar el cuerpo, para la salud física. Incluso hay unas combinaciones muy bonitas de esas dos plantas. Hay tratamientos, mejor dicho, válidos, buenos, recomendables, de microdosis a punta de cannabis, así como hay a punta de honguitos, por ejemplo. Y también vi hace poco microdosis de ayahuasca. Exacto, por ejemplo, en esa parte se especializa Pedro. Okay. Él es el que ha trabajado más con las microdosis. Okay. A mí me gusta más el tema caníbal, el tradicional. Y de hecho lo que me está compartiendo el abuelo ahora es en búsqueda de que no haya una deformación de lo que me están entregando. Total. Porque ante eso, lo que están haciendo con el DMT y sintetizando las medicinas, o sea, ya se sale de ese círculo. Como fumado y eso. Sí, muchas cosas. Entonces, no decimos que está mal, ¿cierto? Sino que lo que queremos conservar es la originalidad del ritual, del yagé. Y bueno, y de las demás plantas, porque es que no hay planta maestra, planta de poder que no tenga su ritual. Experiencia de estas plantas de poder para personas drogadictas, personas con alcoholismo o personas que han cambiado algún vicio. Sí. Yo lo he escuchado mucho. Sí. He escuchado muchísimo para... Superar cosas que no se había podido Adicciones. con muchas terapias, y no quiere decir que las otras terapias no sirvan, ¿no? Sino que hay partes donde no se llega, donde uno como humano no llegaría. Hay partes donde uno, por intermedio del abuelo yagé, uno puede llegar a la psiquis de una persona, pero ni siquiera uno se está dando cuenta. Con un soplo, con un silbido, con X sonidito, puede uno ir y ayudar a gestionar algo en la vivencia de la persona. Pero ni siquiera uno pudiera decir, no, es que estoy haciendo exactamente esto para que pase aquello. No, solo se facilita, solo se acompaña. Y cada uno debe encontrarse con el abuelo. Por eso el propósito que nosotros perseguimos ahora es poder compartirle a las personas la medicina libre del cocinero y libre del que da la medicina. Sin cuentos,
sin carretas, sin predisposiciones, sino que con lo fundamental sea el encuentro de cada quien con el abuelo Yagé o con la medicina esta. Pero que con el abuelo Yagé o con el abuelo tabaco podemos estar hablando de curaciones de situaciones de esas. Con las otras medicinas fácilmente pueden estar entrando en otro vicio. ¿Cómo cuáles? Como con los honguitos, con la cannabis, con el peyote, con el San Pedro. O sea, una persona que ya tiene esas problemáticas. Que tiende a las adicciones. Con esas medicinas fácilmente o incluye un vicio más o cambia un vicio por otro. Lo que realmente permitiría entrar y gestionar una mejoría o una rectificación sería, lo hemos visto con el abuelo Yagé, con el abuelo tabaco o con la respiración holotrópica. Wow, ¿y ese es cuál? Solo respirando puedes llegar a un estado así de patatús, como si tuviera una chuma de Yagé, y resetear cosas en tu cabeza que no hubieras podido hacer de ninguna forma. A veces se hace ayudado con LSD o con honguitos o con alguna plantica de esas. Es como que Solo es que respira. respirar súper fuerte. Hiperventilarse. Ah, sí. Hasta que el cerebro llega y se dispara y increíble lo que se puede resolver desde ahí. Porque se activa todo el cerebro, me imagino. De ir al vientre, de recordar experiencias, bueno, es increíble. Todo está registrado y hay manera de accesarlo, nos corresponde accesarlo, es nuestro deber accesarlo, es nuestra información. No saberla es no sabernos y es lo que hace que estemos por ahí buscando no sé qué, que creemos que nos hace falta. Desconectados de nosotros mismos. Exacto, entonces más que conócete, más que conocerse es saberse. Conocerse puede ser algo ilusorio y utópico. Por ejemplo, yo digo esto, científicamente, físicamente, biológicamente, estamos hechos de cientos de miles de millones de células y cada célula hecha de no sé cuántos miles de millones de átomos, todos en acción. Entonces, en primer lugar, si nos viéramos desde afuera, solo veríamos un destello de luz. Entonces surge esta pregunta, ¿por qué tendríamos que iluminarnos? ¿En qué consistiría iluminarse? Si somos un destello de luz, una fuente de luz, ¿dónde estaría la oscuridad allí? Entre un átomo y otro hay años luz de distancia. ¿Cuál es nuestro tamaño interno? ¿A dónde quedaría conocerse a sí mismo? Dicen que las células de los ojos son más células luminosas en los ojos que estrellas en el cielo. Entonces, conocerse a sí mismo puede ser una trampa, ¿cierto? Como la zanahoria que le ponen al burro en el hocico. Pero sí puede uno saberse, aprenderse. Claro. Hernando, ¿qué te gustaría decirle a las personas que en este momento se sienten tristes, se sienten desconectados, no le encuentran sentido a la vida, están pasando por momentos difíciles, separaciones, crisis, duelos, de todo? ¿Qué le dirías? Bueno, primero que todo, decirles que aunque en los momentos críticos, en los momentos de oscuridad, es difícil uno darse cuenta, pero por lo menos hacer el esfuerzo de comprender que no estamos solos, que hay muchas oportunidades en nuestro entorno que nos pudieran permitir afrontar, asumir la vida desde otras perspectivas. Hernando, muchísimas gracias por este espacio, de verdad. Nos vamos pensando muchas cosas con nuestra conciencia muy, muy alerta. Gracias por compartir este espacio, por abrirnos las puertas de
este lugar que es tan hermoso, que es la casa para mí es la casa del amor. Yo siempre que vengo acá me siento muy feliz. Y todas esas personas que están cuestionando, que están buscando alternativas para sentirse bien, para sentirse mejor. Esta es una opción, una terapia que yo siento que uno siente el llamado, como que es algo que te empieza a buscar, a cuestionar y que tú tomas finalmente la decisión, que hay muchos caminos también, no es el único, hay muchos caminos, pero que la persona si decide tomar ese camino que es tan especial y que por eso también se lo quise compartir a las personas, lo hagan desde su conciencia y desde su corazón, que lo hagan a conciencia, que es algo que es de mucho respeto, que es de mucha conexión con la madre tierra y que no es algo para hacer porque voy a ver qué siento o voy a ver qué pasa o cómo es que es la chuma o qué va a ocurrir. Entonces, como que siempre todo lo que hagamos sea con ese amor y con esa conciencia y con ese respeto que merece absolutamente toda nuestra vida y nuestros actos. Muchas gracias por escuchar este podcast. Gracias a ti, Manuela, gracias a ustedes. Y bueno, no decirles que esta es mi razón social de ser. Yo soy consciente de que nací para esto. Claro. Y a disposición en lo que les pueda servir. Muchas gracias. Me encanta.